Bueno, buenas tardes a todas y a todos, amigas y amigos. Hace unos años tuve la oportunidad, junto a mi familia, de visitar en el claustro de San Agustín de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, la exposición del fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado, El Testigo. Entrar en la sala es percibir el duelo de los cientos de familiares que durante tantos años no han encontrado el paradero de sus seres queridos. Muchos de los desaparecidos se encuentran en fosas comunes que difícilmente son identificados. No existe una garantía por parte del gobierno y no hay el personal necesario para las exhumaciones correspondientes. El frío corre por todo el cuerpo al ver las personas con gestos desgarradores, extrañando la presencia de su familiar. Muchos de ellos, padres, hijos y hermanos, que fueron llevados forzosamente a una muerte inesperada. Los malhechores no saben el vacío que puede dejar la muerte violenta en un ser amado. Desde un plano ancestral, las víctimas recurren a los sueños de sus familiares para enviarles un mensaje de su paradero. Pero de los miles de personas que han sido desaparecidas, son muy pocas las que pueden regresar de una u otra forma a su hogar, a veces en cenizas. La conmoción que me dejó me llevó a adentrarme más allá de ese paso efímero que el derecho internacional deja en los estudiantes de Derecho en la facultad para realizar mi TFG sobre los efectos jurídicos de la adhesión del Estado español a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ello me llevó inevitablemente a conocer la figura intelectual y jurídica que tengo el honor de presentar. Juan José López Ortega ha sido magistrado presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en la aplicación del derecho penal de menores, compaginando esta labor con su actividad académica como profesor en la Universidad Carlos III y del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Ha sido miembro del Comité contra la Desaparición Forzada en el periodo 2011-2017, mismo año en que España ratifica su adhesión al convenio, después lo volvería a ser, y vocal de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Me consta que no es fácil disponer de un tiempo para compartir con López Ortega su conocimiento y pasión comprometida con los derechos humanos, pero hoy estas jornadas nos disponen a ello. Muchas gracias por estar aquí. Bien, pues. Bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa y, me atrevo a decir, abrumadora, que, en fin, es muy grato para mí estar aquí, donde estuve hace muchos años también impartiendo alguna intervención, quiero decir muchos años, pues probablemente alrededor de 30, y bueno, pues me une la amistad con algunos de los organizadores y, bueno, para mí es un gusto el poder estar. Lo que me han pedido es que me ocupe de realizar una exposición que espero que sea asequible, bueno, entretenida en la medida de lo posible y, sobre todo, en fin, corta y, bueno, corta no, en fin, en sus tiempos justos y no aburrida. Lo que me han pedido es que desarrolle una intervención sobre el crimen de la desaparición forzada desde la perspectiva del Comité de Naciones Unidas del que yo he formado parte. Y ese es el título que tienen en la pantalla. Un título que utiliza un acrónimo CED en inglés, que sirve tanto para denunciar al comité como a la convención. Por lo tanto, diríamos que es
una intervención más precisa sobre la desaparición forzada a la luz de la Convención y de la aplicación y de la interpretación de la Convención por el Comité contra la Desaparición Forzada. Y ese es el contenido. En primer lugar, realizaré una exposición de lo que es el crimen de desaparición forzada, cuáles son sus características, para luego referirme, por un lado, a la Convención, las obligaciones que impone a los Estados parte. España formó parte de los 25 de los primeros 25 estados que ratificaron esta convención y es parte de ella desde su entrada en vigor en diciembre del año 2010. Y además con un miembro, que era yo, tuve el privilegio de serlo, desde la constitución del comité en el año 2011. Yo formé parte de él hasta el año 2023. Después de referirme a la Convención, a las obligaciones que impone a los Estados, haré una descripción de cuáles son las funciones y las herramientas que tiene el Comité para relacionarse con los Estados. Y ya prácticamente en el final me referiré específicamente a la relación del Comité y del Estado español. O lo que es lo mismo, las cuestiones que se han planteado en relación con España y cuáles han sido las recomendaciones que ha hecho el Comité a España y el grado de cumplimiento. Terminaré con una diapositiva que se refiere, es un clásico, los retos, una perspectiva de futuro, cómo debe evolucionar el sistema. Bien, el crimen de desaparición forzada. Nosotros hablamos de desaparición forzada. La desaparición forzada es una figura delictiva. Es un delito como lo es el robo, como es la violación, como es la estafa, como es el homicidio. La desaparición forzada es una modalidad de detención ilegal. Es una modalidad específica de detención ilegal que se realiza por un agente del poder público o por un particular que actúa con la intervención, con la participación directa o indirecta de un agente del poder público. Es un policía que secuestra, un policía que detiene, un policía que realiza un secuestro, un arresto ilegalmente. Pero a esa ilegalidad se añade un plus de ofensividad, que es lo que identifica la desaparición forzada, que es la ocultación del hecho de que la persona ha sido detenida o de la suerte o el paradero de esa persona. Iba a decir hay muchas personas, no, por fortuna no, pero hay muchas personas que pueden estar detenidas arbitrariamente. Pero para que exista una desaparición forzada es necesario que se dé ese añadido, es necesario que se oculte, veremos casos, que no se sepa o que, como ha sido habitual en muchos casos, que se les entierre en fosas, que no seamos capaces de acceder, de saber dónde están, de poder honrar a nuestros familiares que han desaparecido. Y todo ello, si se fijan, la privación de libertad por un agente del poder público que niega el hecho de la detención o que oculta el paradero, produce una consecuencia, que es la imposibilidad de que la persona que ha sido detenida, que se encuentra arrestada o sus familiares puedan hacer uso de sus recursos legales, es decir, se la sustrae a la protección de la ley. Y estos son los 4 elementos que se contienen en el artículo 2 de la Convención que identifican la desaparición forzada. Y en realidad, si se fijan, en realidad podríamos simplificarlos a una idea central. La desaparición forzada es una detención secreta. Es una detención secreta cuyo origen histórico podemos, incluso pensaba a propósito de esta intervención, detectarlo, por ejemplo, en las prácticas, en las conductas de la monarquía absoluta, en la detención secreta, en clásicos de la literatura como El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es una detención secreta. Hay una autoridad que detiene a una persona, que la oculta y que la sustrae a la protección de la ley. Pero en un sentido moderno, la desaparición forzada
se inicia históricamente, al menos en un sentido jurídico, en el año 1941, en el decreto Noche-Niebla que dictan las autoridades nazis. Formaba parte de la estrategia de represión que se realizaba fundamentalmente en los estados, en los países que habían sido ocupados en el marco por Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad se trataba era una práctica de represión que ponía el punto de mira en la resistencia. Se trataba de detener a los resistentes, de detenerles secretamente, en secreto, trasladarles a Alemania, donde eran juzgados en secreto y ejecutados en secreto. ¿Para qué? Con una finalidad clara: evitar que esas personas que se desvanecían como personas en la noche y en la niebla, de ahí la denominación de esos decretos, pudiesen representar los iconos de la lucha antifascista en la Europa occidental. Y por eso se utilizó esa estrategia de la depresión en varios decretos dictados en el curso de la Segunda Guerra Mundial y que reciben este nombre. A partir de ahí se han desarrollado múltiples fenómenos que responden al mismo esquema. Los desaparecidos en las dictaduras latinoamericanas, de los que vamos a tener un ejemplo en la continuación de esta sesión. En los Balcanes, actualmente en Irak, en México, en Colombia. Con distintas perspectivas. En México, por ejemplo, en el que existe una quiebra de la propia noción del Estado de Derecho y donde existe una connivencia entre las autoridades responsables fundamentalmente por omisión y las bandas del crimen organizado. En Colombia, en el marco de la represión y de la lucha, en el conflicto entre el Estado y las FARC, o en Irak, en el conflicto que se desarrolla, en la guerra que se desarrolla desde la invasión de Irak. Desde la perspectiva del derecho internacional, en concreto desde la perspectiva universal de las Naciones Unidas, los textos o los tratados sobre la desaparición forzada se inician en la década de los 90. En concreto, la declaración aprobada en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el germen de esta declaración está el fenómeno de la desaparición forzada en las dictaduras latinoamericanas. Las dictaduras latinoamericanas presentan una particular y responden a ese esquema. Es una estrategia de represión en la que se oculta el mismo hecho de la desaparición. Los familiares saben que sus familiares han desaparecido, saben o sospechan que han sido detenidos, pero no han vuelto a saber nada de ellos. Es la acción coordinada, cuando accede a la democracia, de Argentina y sobre todo de Francia, que impulsa primero esa declaración y después la Convención, que ya es un tratado, que es un texto que incluye obligaciones para los estados que la han ratificado, que concluye, y fíjense, quiero destacar esta fecha, porque se produce un cierto paralelismo con nuestra historia, que concluye en el año 2006, año en el que en el Parlamento español se aprueba la primera ley, la denominada Ley de Memoria Histórica, y que a la que sucederá la actual ley vigente de Memoria Democrática. En España, claro que hemos tenido casos de desaparición forzada, de los que me ocuparé después. Históricamente nos preocupan los desaparecidos en la guerra civil, el fenómeno de los niños robados, que se desarrolla fundamentalmente a partir de los años 60. Y quiero
me insistiré también en ello, casos de desaparición forzada ya en el contexto de la España democrática, fundamentalmente en el momento de la transición, que fue particularmente violento. Por eso querría deshacer algunos equívocos sobre la desaparición forzada. Si pensamos en las dictaduras latinoamericanas, en las guerras en los Balcanes, en Irak, en la ruptura del régimen institucional en México o en Colombia, podemos pensar o podemos asociar muy legítimamente la idea de la desaparición forzada a esos graves crímenes contra la humanidad. Podríamos identificar la desaparición forzada, como por otro lado hace el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, con crímenes masivos, con privaciones de libertad que se realizan con la intención de que se mantengan por un tiempo prolongado. No. La Convención, el artículo 2, pretende otra cosa. Y si hay algo que lo caracteriza a la Convención como a la propia acción del Comité, es haber identificado la desaparición forzada como, en primer lugar, una desaparición en la que el elemento temporal no tiene importancia. Una privación de libertad que se produce durante días, como vemos, donde se oculta a los familiares la suerte o el paradero o el lugar de custodia de una persona detenida, y de ese modo se la sustrae a la protección de la ley, es decir, a que sus familiares, sus abogados ejerciten los recursos a los que tienen derecho. Es una desaparición forzada. No es necesario que se mantenga durante años ni durante meses. Basta con que se produzca durante días. Y en ese contexto no es un fenómeno exclusivo de las situaciones de conflicto, de las situaciones de ruptura institucional donde el Estado desaparece. No, también es un fenómeno que puede darse y se da, como intentaré poner de manifiesto, en el marco de la actuación del Estado democrático. De ahí que esta convención sea importante para todos los Estados. Para los Estados que tienen un pasado y tienen una preocupación por su pasado, para todos, porque en realidad, como también veremos, la Convención es sobre todo una convención sobre la privación de libertad, y veremos también, no solo de las personas sospechosas de haber cometido un delito, también de los menores, pero no de los menores, solo de los menores infractores, también de los menores institucionalizados, pero también de los enfermos psiquiátricos que están recluidos contra su voluntad, pero también de los ancianos que han perdido la noción de sí mismos y que necesitan que el ordenamiento, que el derecho se preocupe por su seguridad. La Convención es una convención sobre la libertad y la seguridad de las personas. ¿La Convención para qué se hace? La Convención, como cualquier tratado, es un compromiso es un compromiso en el que se incluyen determinadas obligaciones que asumen los Estados parte, los Estados que la han ratificado. ¿Cuáles son esas obligaciones? Apenas son 25 artículos y, por otro lado, se leen con bastante fluidez y facilidad. Pero podríamos distinguir 4 partes. En primer lugar, imponen a los Estados una obligación de incriminar. No, el crimen de desaparición forzada es un delito y tiene que estar incluido en su ordenamiento, tiene que estar recogido en su ordenamiento, cumpliendo las previsiones, los elementos a los que me he referido anteriormente, en concreto los que se contienen en el artículo 2. Pero también no basta con que usted lo ponga, tiene que estar sancionado con penas adecuadas. En el examen que hicimos a un Estado, en concreto a Holanda, el comité entendió que no era una sanción adecuada, incluso en los casos más leves de desaparición forzada, sancionar este delito con una pena de multa. Tiene que estar sancionado con penas adecuadas. El
convenio incluye previsiones sobre la prescripción, sobre la imposibilidad de acogerse de alegar en descargo del agente que ha cometido ilegalmente una detención circunstancias como la obediencia debida. Pero, en segundo lugar, incluye dos obligaciones. Sí, no solamente incriminar, no solamente tipificar, también investigar y buscar. Fíjense, y esta es una peculiaridad, investigar y buscar como dos obligaciones independientes. Generalmente pensamos que la obligación de buscar se realiza a través de la garantía de la investigación efectiva, pero no necesariamente. Por ejemplo, en México existen órganos de investigación y órganos de búsqueda. En España, por ejemplo, no es posible, por razones obvias, jurídicas y fácticas, el paso del tiempo no es posible, o no tiene ya mucho desarrollo la investigación de los hechos del pasado, pero sin embargo sí la búsqueda. En realidad, el comité ha querido destacar que son dos obligaciones, dos mandatos que están relacionados, pero que cada una tiene un desarrollo autónomo. Y en ese sentido impone, por un lado, a los Estados la obligación de desarrollar una investigación que sea efectiva por órganos imparciales en los que la víctima, los familiares, sean escuchados, sean atendidos y tengan una participación efectiva, en los que los familiares y la sociedad conozcan el resultado de las investigaciones. Y, por otro lado, se impone a los Estados la obligación, que tiene desaparecidos como España, la obligación de tener un plan de búsqueda, de desarrollar lo que el comité ha denominado una estrategia integral de búsqueda. Pero también obligaciones preventivas de las personas que se encuentran privadas de libertad. Las garantías de la detención que se contienen en nuestras leyes, fundamentalmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no solo, también, por ejemplo, las normas que regulan la privación de la libertad de las personas incapacitadas, todo el estatuto de la persona detenida, las previsiones en relación, particularmente importante, el registro, los registros oficiales de las personas que están detenidas. No, cada Estado no puede llevar el registro de los lugares de detención, de los lugares donde se encuentran las personas privadas de libertad como quiera. La Convención establece la forma en la que, por cierto, porque en otras cosas supongo que la actuación del Estado español ha podido ser o ha sido objeto de llamamientos por parte del comité, pero precisamente los registros de las personas privadas de libertad se constató en el caso, si recuerdo bien, de Uruguay, que constituía una buena práctica que fue recomendada al resto de los estados. También la prohibición de expulsar o extraditar a personas refugiadas o simplemente extranjeros a estados de destino en los que corran el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada. Y, por último, se contempla en el artículo 24 de la Convención la obligación de reparar, de proporcionar a las víctimas una reparación integral, en todos los sentidos, en el sentido simbólico, asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia incluso material. Una reparación fundamentalmente a los familiares, que incluso tiene que ver con el propio estatuto, como veremos, de las personas desaparecidas. Decía que, por un lado, iba a referirme a la Convención de 2006, por otro lado, al Comité. Pero antes de hacer referencia al Comité, querría hacer una breve descripción de lo que significa el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Fíjense, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, existe un compromiso de los Estados en el ámbito internacional, tanto en el ámbito regional, Europa, por un lado, el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, América, la Carta Interamericana, el Comité,
la Comisión y la Corte Interamericano, y en el ámbito universal. En el ámbito universal, que es en el que nosotros nos encontramos, se desarrolla un mecanismo de protección de los derechos a través de la suscripción la aprobación de una Declaración Universal, la Declaración de 1942, de la que recientemente se ha celebrado el aniversario, y en los años 60 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dos tratados de largo alcance que dan lugar a la constitución de dos comités con la finalidad de vigilar el cumplimiento por los Estados miembros de los mandatos que se incluyen en cada uno. El sistema de Naciones Unidas podía haberse quedado ahí, pero sin embargo no lo hizo, porque continuó desarrollando una serie de tratados y, correlativamente, poniendo en funcionamiento una serie de organismos, comités, para velar por el cumplimiento de esos tratados, con una visión, como diría, específica. Fíjense, existe un tratado y un comité en relación con los derechos del niño, los derechos de la mujer, la discriminación racial, la tortura, no sé, hay hasta 10. Soy capaz de memorizarlos y de decirlos de corrido. Incluso esta mañana todavía he tenido que repasarlos para contar que están los 10. Y el último, el más moderno, es el comité. Es la Convención de 2006 y el comité. Todos tienen en común que sus miembros son expertos, independientes, no necesariamente juristas. En el comité del que yo formé parte, en su composición inicial, 10 miembros, 9 eran juristas, 2 magistrados, 2 o 3 profesores de Derecho Internacional, 2 funcionarios, altos funcionarios de los Estados y un historiador. En el Comité de Derechos del Niño podríamos encontrar un pediatra perfectamente, en el Comité contra la Tortura podríamos encontrar, de hecho, yo lo he conocido, un médico forense que dictamina casos de tortura. A diferencia de lo que sucede con el Tribunal Europeo, con la labor que realizan los comités no es solo de interpretación jurídica y, por lo tanto, aunque la mayoría de sus miembros son juristas, sin embargo, no es imprescindible serlo para formar parte. Los expertos independientes son propuestos por los estados que desean hacerlo y son elegidos en una conferencia de los estados parte. Fíjense, mientras que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sistema interamericano o en el sistema europeo, cada estado designa un miembro del tribunal, en los comités de Naciones Unidas no, por razones obvias. El comité de desaparición forzada, que es el más moderno, apenas creo que tiene 76, 77, 78 estados parte. Casi 200 el Comité de Derechos Humanos, el Comité el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos del Niño. Pero los comités solo tienen los comités con un mayor número, 18 miembros, y los comités más modernos y de composición reducida, 10 miembros. Por lo tanto, en realidad los estados proponen sus candidatos y la conferencia de estados parte elige a sus expertos. No tienen un mandato político, tienen un mandato independiente. Y se caracteriza, no quiero resaltarlo, por una fuerte presencia de la sociedad civil, de las organizaciones, en los comités. En el primer comité del que yo formé parte, por ejemplo, la persona que había sido propuesta por Argentina era un abogado que lo era de las abuelas de la Plaza de Mayo, por ejemplo, Luciano Hassan. Esa es una peculiaridad
del sistema de Naciones Unidas. No necesariamente son juristas y además la sociedad civil tiene una importancia capital en la forma de desarrollarse el sistema. Por contra, y a diferencia de lo que sucede con los sistemas regionales, el comité combina dos tipos de funciones. Funciones jurisdiccionales y otras que no lo son. Veremos que son funciones con un contenido más político, de seguimiento, verificar, controlar las políticas públicas del Estado en esa concreta materia, en relación con la prevención de la tortura, la protección de los derechos de los niños o, en este caso, las políticas en relación con, por ejemplo, la recuperación de los restos de las personas desaparecidas. Esa combinación de funciones jurisdiccionales y funciones cuasi jurisdiccionales hace que la eficacia, la efectividad jurídica del comité se resienta. Sobre todo se resienta en cuanto a que los Estados se sientan vinculados a cumplir sus recomendaciones e incluso las sentencias o dictámenes que dictan los comités. Es una peculiaridad del sistema. En realidad, cuando me tengo que referir a ello, y es desde la primera vez que, estando recién nombrado, tuve que intervenir en un asunto, lo expliqué porque lo vi con claridad. Le dije, miren, esto funciona de esta manera. Si un abogado viniese y me dijese, profesor, ¿usted a dónde cree que debo de acudir para que me solventen esta reclamación de una violación de derechos humanos? Yo le diría, mire, si su caso es bueno, vaya al Tribunal Europeo, pero si su caso no es muy bueno, vaya al comité. Porque si usted obtiene una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado inmediatamente la acatará. Una decisión del comité, de cualquier comité de Naciones Unidas, el Estado tiene más facilidad o más permisividad para no cumplirla. Ese es un inconveniente en el funcionamiento del sistema que, en mi opinión, encuentra su explicación en el propio funcionamiento, en la propia arquitectura, en la propia construcción de las funciones del comité. ¿Qué hacen los comités o cómo se relacionan los comités con los Estados? Miren, en concreto ya en lo que se refiere al Comité de Desapariciones Forzadas. Nosotros evaluamos los informes que nos presentan todos los Estados parte que están obligados. La próxima semana empieza el periodo de sesiones del comité de este año, que ustedes pueden seguir, donde, por ejemplo, el comité va a examinar las políticas que se están desarrollando en Ucrania, Estado parte, en relación con las personas desaparecidas. En primer lugar, evalúa las políticas a través del examen de los informes. En el caso del comité, del comité que nos ocupa, desarrolla una importante labor interesándose ante los Estados por la situación de las personas recientemente desaparecidas. Cuando una persona desaparece en un Estado, un familiar, una organización, puede dirigir una comunicación al comité pidiéndole que se interese por dónde está, que intente averiguar, que intente encontrarle con vida. Es una acción específica, probablemente en el esfuerzo que realiza el comité, la más laboriosa y, por otra parte, en el sentido moral y real, las más efectivas. Realiza recomendaciones, realiza interpretaciones, examina casos, tanto en reclamaciones entre Estados como en reclamaciones individuales, pero además este comité realiza visitas a Estados parte en los que la situación de desaparición forzada es particularmente crítica.
En el caso del Comité de la Desaparición Forzada, lo ha hecho en México, visita en la que yo participé hace 4 años, y a Irak. Y actualmente se encuentra pendiente de realización y aceptada por el Estado parte a Colombia. Pero además, y esta es una función, una herramienta específica de este comité, cuando el comité detecta una situación particularmente crítica, una violación masiva en un Estado parte, puede llevar la situación de ese Estado, como si se tratase de una denuncia, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La competencia del comité, en cuanto a órgano de interpretación y aplicación de la Convención, está limitada. Está limitada a las obligaciones que han asumido los Estados parte al ratificar la Convención, y está subjetivamente limitada solo a los Estados parte. Es decir, en Siria, por ejemplo, actualmente en la zona de Gaza, probablemente se están produciendo situaciones de desaparición que escapan al control del comité porque ninguno de los estados concernidos son parte en la Convención. Y desde el punto de vista temporal, bueno, y desde el punto de vista temporal, la competencia del comité se extiende a los hechos, a las desapariciones iniciadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención para el Estado parte. En el caso de España, pues en el 2010. Como les digo, estas son los instrumentos en manos del comité para desarrollar que las políticas públicas en cada Estado parte se desarrollan de acuerdo con la Convención, y en este marco el comité realiza recomendaciones a los Estados parte. Miren, en este cuadro tienen un resumen, digamos, de las que se han, como diría, del top 10 de las recomendaciones realizadas a los Estados parte, porque los problemas son muy similares según algunos. Por ejemplo, incrimine usted bien la desaparición forzada en su legislación, desarrolle una investigación efectiva, prohíba la detención secreta y desarrolle una investigación efectiva, o asegúrese de que la reparación a las víctimas cumple los estándares convencionales, porque, para empezar, la noción de víctima que incluye la Convención, que es más amplia que la de su legislación interna, usted tiene que incluirla en su legislación. Fíjense, o, por ejemplo, evite referirse a las personas desaparecidas como personas fallecidas, que supone una carga particularmente aflictiva para los familiares en algunos estados, particularmente de Latinoamérica, o desarrolle una política efectiva de búsqueda y de recuperación de restos, pero no solo de recuperación de restos, restituya los restos a los familiares en condiciones en las que resulte digna la restitución, incluso que una persona que representa al Estado esté presente en el momento de la restitución para hacerse cargo y plasmar la responsabilidad que ha tenido el Estado a través de la gente del poder público que fue responsable en esa recuperación, o para hacer efectivo el mandato, el derecho a la verdad, constituya usted comisiones, no solo tribunales, que hagan público, que doten de transparencia a lo sucedido en su país. Pero fíjense, como les decía, si hay un elemento que es particularmente identificador de la labor que ha hecho el comité, ha sido esas acciones urgentes, esas acciones que en realidad son de buenos oficios, que se basan en la buena fe, en donde el comité recibe la noticia de que en un Estado parte una persona ha desaparecido, y a través de la vía diplomática el comité
contacta con la representación diplomática en Ginebra y con el Ministerio de Asuntos Exteriores en cada estado y pide información sobre esa persona que fue detenida, de la que no se sabe dónde está ni lo que ha sucedido con ella. En este momento, lo he consultado, son 1.633 personas desaparecidas. En realidad no en este momento. Esto tiene un desfase temporal. En realidad, esta cifra se corresponde con la del mes de septiembre del año 2023. Y se corresponde con la del 2023 y no con la del 2024, que todavía no conocemos, porque las acciones urgentes, porque es una práctica de buenos oficios, se desarrollan sin publicidad. La única publicidad que se da a las acciones urgentes es el resumen que se incluye en el informe que anualmente, en el mes de octubre, presentará el Comité a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en ese informe, que se hará público a final de septiembre, principios de octubre, conoceremos la cifra actualizada. En este momento, con ese desfase de un año, en el año 2023 eran 1.633 personas desaparecidas. México, Irak y Colombia, estados críticos desde el punto de vista de la desaparición, son las que presentan las cifras más altas. Fíjense, en México 589, sobre un total de más de 100.000 personas registradas en México como personas desaparecidas. Pero lo más importante es que este instrumento, que es humanitario, que es confidencial, ha permitido encontrar con vida a 438 personas. Es decir, si yo soy capaz de calcularlo con dificultad, alrededor del 25% de las personas desaparecidas han sido encontradas con vida. Por ejemplo, muchas de ellas en cárceles de Irak, donde estaban encarceladas, sufriendo prisión o sufriendo condenas en una cárcel, en un centro de reclusión del que sus familiares no tenían noticia. El comité, además, interpreta la convención, desarrolla una importante labor interpretativa. Fíjense en estos... No llega a 15 años, ha aprobado una declaración sobre la competencia temporal, sobre la jurisdicción militar, diciendo que los tribunales militares no están indicados para examinar estos casos. En España, aunque existe una recomendación sobre ello, en realidad es innecesaria porque nuestros tribunales no tienen competencia, pero sí los de algunos estados. Por ejemplo, los tribunales belgas o los tribunales franceses, excepcionalmente, cuando se trata de la participación de sus tropas en el exterior. Y donde pueden, fíjense, por ejemplo, en África, ¿cómo se llama?, en el Sahel, donde estuvieron destacados las tropas españolas y las tropas francesas, los delitos, las violaciones de derechos, cualquier delito cometido por un militar francés en ese país sería examinado por un juez militar. Se ha desarrollado, y esto es particularmente importante, principios rectores para la búsqueda de las personas desaparecidas. Se han realizado una declaración interpretativa particularmente importante desde el punto de vista jurídico sobre las responsabilidades del Estado en relación con las desapariciones cometidas por particulares. Fíjense, claro, decimos, es muy importante desde el punto de vista jurídico, pero cualquiera que no es jurista es capaz de darse cuenta de la importancia que tiene. He señalado que Ucrania es parte en la Convención y, por lo tanto, una desaparición en la que se produce en Ucrania o en la que es responsable una autoridad, un funcionario de Ucrania, dará lugar a
que se trate de una desaparición forzada con responsabilidad de Ucrania. Pero en Ucrania, en territorio ucraniano, también se han producido desapariciones en las que los responsables son las autoridades rusas. Pero Rusia no es parte en la convención. Y, por lo tanto, esas autoridades rusas actuarían como un agente no estatal. Y nos podemos preguntar, y el comité tendrá que resolver, abordar en esta próxima sesión, qué obligaciones conciernen a Ucrania en relación con las desapariciones cometidas por las autoridades rusas en su territorio, incluso en esa parte de su territorio del que ya no conservan el control. Por lo tanto, sí, en realidad los juristas nos dedicamos a resolver, como diría, cuestiones que a veces, bueno, eso es una cosa de juristas, pero que en realidad cuando uno explica el alcance que tiene, cualquier persona es capaz de darse cuenta de la finura con la que hay que abordar el tratamiento de esas cuestiones. Pero sobre todo hay una observación general, por ejemplo, en lo más reciente en materia de migración. Pero querría, antes de referirme ya brevemente a los casos españoles, examinar los casos que ha resuelto, las demandas que ha resuelto el comité, fundamentalmente la del 2016, porque es muy peculiar y da cuenta de la especificidad de lo que es una desaparición forzada a los ojos de la Convención, que, como señalo, se puede dar en cualquier país, en cualquier momento. Miren, es el caso Irusta. Irusta era una persona encarcelada, era un preso, era un joven, un muchacho, no sé, tendría 30 años, quiero decir, era una persona joven, que había cometido diversos robos por los que estaba encarcelado y llevaba pues un tiempo, no sé, entre 5 y 10 años, pongamos por caso, en distintos centros penitenciarios, y había sufrido mal, o al menos había denunciado varios episodios de maltrato y de tortura. Cuando suceden estos hechos, estaba encarcelado en Córdoba, en una prisión en Córdoba. Él pide su traslado a otra prisión de otro estado donde se encuentran sus familiares, pero sin que él pudiese comunicarlo a sus familiares, sin decírselo a sus familiares, es trasladado a un centro penitenciario de Santa Fe, 300 kilómetros. Y sin que durante un periodo de entre 7 y 10 días sus familiares no saben dónde está. Se dirigen a las autoridades diciendo, vamos a ver, son su madre y sus hermanas, vamos a ver a nuestro hermano, y no sabemos, y nadie nos dice dónde está. Al cabo de 7 o 8 días, el señor Irusta contacta con ellas telefónicamente, dice que está sufriendo malos tratos y torturas, que ha sido incluido en una celda de aislamiento y 2 días después aparece muerto, suicidado. Su familia piensa que no es un caso de suicidio, sino que ha sido asesinado. Se abre un procedimiento en el que no se permite a las hermanas ni a la madre que se constituyan como parte, y se investiga solo la muerte, que las autoridades del Estado parte consideran que es un caso de suicidio, pero no se investigan ni las torturas ni se investiga esa denuncia de desaparición, ese traslado, ignorándolo la familia, sin ponerlo en conocimiento, no se investiga. Presentan las demandantes, las hermanas, que son las que después fallece la madre, las que sobreviven, presentan una reclamación y el comité la admite. Y entiende, primero, que una desaparición forzada puede producirse a continuación de una privación legal de libertad. Es decir, el señor Irusta estaba correctamente privado de libertad, pero de repente esa situación se transmuta, se convierte en ilegal y se convierte en un crimen de desaparición forzada.
porque sus familiares no saben dónde está, le han perdido la pista. Los familiares no pueden perder la pista de una persona que se encuentra privada de libertad y con su seguridad a cargo de las autoridades del Estado. En segundo lugar, y esto es particularmente importante, porque nosotros, tradicionalmente, los juristas, al menos en España, hemos entendido que el derecho a informar a los familiares del hecho de la detención y del lugar de custodia lo era de la persona detenida. Pero el Comité entiende que a los ojos de la Convención los familiares también son titulares del derecho. Independientemente, los familiares tienen derecho a saber dónde está. Y por último, explica que en el caso en el que no se ha permitido a la hermana ni a la madre, a las hermanas ni a la madre del señor Irusta participar en esa investigación activamente, constituyéndose en parte lo que nosotros diríamos que son acusaciones particulares, se ha privado uno de los elementos del derecho a la investigación eficaz. En el caso ELA contra Francia se trata de un refugiado de Sri Lanka que al cabo de 15 años de estar en Francia es expulsado a su país de origen sin que las autoridades francesas hayan valorado adecuadamente, a ojos del comité, que ya no existe un riesgo para la seguridad de esa persona, sin tener en cuenta que incluso se habían propuesto pruebas de la desaparición de un hermano y del asesinato de otro familiar. Y en el caso Mendoza Berrospe contra México se trataba de un joven que fue arrestado en Veracruz y desapareció. Veracruz, que fue una de las ciudades que yo tuve la oportunidad de visitar. Fíjense, y además de insistir en este caso el comité sobre la importancia de desarrollar tanto una política efectiva de investigación como de búsqueda, el comité por primera vez resalta la importancia del derecho a la verdad, entendido tanto en una dimensión individual como colectiva, es decir, el derecho de los familiares, en este caso la madre del señor Mendoza Berrospe, el derecho de la madre a saber lo que ha sucedido con su hijo, pero también el derecho de la sociedad mexicana a conocer, ¿verdad?, la situación de las desapariciones en su país. España. Y con esto ya estoy llegando al final. En España el comité se ha centrado en el examen de la búsqueda de las personas desaparecidas en la Guerra Civil. A mi modo de ver, eso obviamente tiene una lectura francamente positiva, pero también son las luces, pero también tiene las sombras. Las sombras es que, como probablemente no se puede abarcar todo, y uno focaliza su atención en algo, pasan inadvertidos otros casos de desaparición que se han producido históricamente en España. Por lo tanto, de ahí mi intención en ponerlos de manifiesto. Nuestra relación con las desapariciones forzadas comenzarían en el año fundamentalmente 36 con los crímenes de la desaparición, con los crímenes de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, el grupo de trabajo, antecedente del comité, conoce algunos casos. Bueno, sus informaciones son confidenciales, por lo tanto no podemos tener, solo nos vamos enterando de cuando en cuando. Que yo conozca, hay algún caso, sobre todo en los años 40 y 50, que son examinados, bueno, y con posterioridad, un caso de un soldado que desaparece en el Pirineo aragonés cuando tiene que reintegrarse y no aparece y se le da por desertor. Su familia piensa que no es un desertor y que ha desaparecido. Una persona vinculada al maquis en los años 40 que desaparece en Valencia y que
Y luego, en el caso de la guerra sucia contra ETA, la desaparición de una persona en territorio francés. Los casos de niños robados, las víctimas de las desapariciones forzadas en la transición, o ya en el año 2000 y con estados con democracias plenamente consolidadas, las entregas extraordinarias que se producen a partir del ataque que ha dado lugar a sentencias condenatorias por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero querría solo detenerme en el último, el caso de la Cala Cortina. Se produce en el año 2014, por lo tanto, estamos hablando de un caso reciente. No se puede tratar penalmente en España como un caso de desaparición forzada porque este delito se incluye en nuestro Código Penal un año después, en el año 2015. El caso de la Cala Cortina es un paraje, una cala en Cartagena, donde desapareció una persona que acababa de ser detenida. Una dotación o varias dotaciones, alrededor de 6 policías, acuden a las llamadas de una persona con problemas psiquiátricos, con problemas de drogadicción y con antecedentes penales, reciben varios avisos y ya de madrugada un testigo ve que acuden a su domicilio y le arrestan. No hay ningún registro de esta persona en la comisaría y solo sus familiares le buscan y solo al cabo de 15 días su cadáver aparece arrojado en la Cala Cortina por el mar. Se trata de un caso que responde prototípicamente al esquema de la desaparición forzada, que se produce en España, una sociedad civilizada en la que se respetan los derechos, en las que este crimen horrible del que nosotros pensamos que estamos inmunizados porque lo concebimos como algo o del pasado o de las dictaduras, sin embargo también está presente y justifica la existencia de este delito. ¿Qué tendría o qué esperamos del desarrollo de la Convención y del Comité para el futuro? Pues fíjense, en primer lugar, debería de duplicarse para ponerse a la altura de los tratados con mayor número de Estados parte, debería de potenciarse las ratificaciones. Debería, sobre todo, el Comité, y esto ocuparse de las privaciones de libertad, de las condiciones de privación de libertad, no solo de las personas sospechosas de haber cometido delitos, sino también otros casos de privación de libertad. Y luego existe una tarea, una perspectiva de trabajo para el futuro, a mi modo de ver, particularmente importante, que es la conexión de la desaparición forzada con otros fenómenos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, los refugiados o los migrantes. El Comité se ha ocupado en la última observación final aprobada el año pasado de examinar la relación entre ambos fenómenos, pero también en relación con los refugiados, en relación con los menores. A propósito, y con esto termino, de la crisis de Siria, hace 2 o 3 años, resultó impactante. La noticia, por ejemplo, lo recordarán, ese tránsito masivo hasta Alemania por la Europa Oriental de refugiados fundamentalmente sirios, recordarán esta noticia. Las autoridades alemanas habían perdido la pista de 30.000 menores refugiados en su país. Habían desaparecido, estaban bajo la tutela, eran menores de las autoridades del Estado, pero de repente no se sabía nada de ellos. Es una perspectiva de análisis que va más allá de las garantías clásicas de la detención y que, sin embargo, deben de constituir un serio motivo de preocupación para el Comité y para el sistema de Naciones Unidas. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, yo estoy a su disposición y, bueno, solo agradezco haber tenido esta oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno,
acordaros que tenemos la posibilidad de abrir un turno de palabra, pero solo para una pregunta. Dos preguntas. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la intervención. Viví unos años en Argentina y en aquel momento salió una idea, creo que fue en ese momento, 95, 2000, quizás 96, 97, que los casos de desaparecidos, mientras no apareciera persona o con vida o muerta, seguía existiendo delito y que por lo tanto era, bueno, jurídicamente sonó muy bien, creo que fueron las madres de Plaza de Mayo. Esto seguiría, seguiría siendo posible como ley. Si no aparece la persona desaparecida, se sigue cometiendo el delito, pero fue a partir de los niños robados para las familias y también de los propios desaparecidos. ¿Esto cómo quedaría legalmente? Bien, de acuerdo con la Convención, en la medida en que el elemento nuclear del delito de desaparición forzada es la ocultación, mientras esa situación se mantiene, al menos desde la perspectiva del derecho internacional, es claro que la situación de desaparición forzada, el crimen, se estaría manteniendo. Y por lo tanto, en el ámbito internacional, la responsabilidad del Estado se seguiría manteniendo. Desde la perspectiva del derecho interno, la situación puede ser más confusa. Y voy a poner un ejemplo que yo supongo que entenderemos todos. Lorca o... yo no recuerdo ahora, perdón, su nombre, es que un diputado que desapareció, fue arrestado en Córdoba en los primeros días de... Dorado. Son personas que fueron arrestadas y desaparecidas en los primeros días de la Guerra Civil. Pero en el caso de Lorca, por ejemplo, sabemos que fue asesinada, sabemos incluso, me atrevería a decir, hasta quién la asesinó. Y en esas, pero sus restos no se han recuperado. Yo me pregunto si desde la perspectiva del derecho interno, del derecho penal nacional, se seguiría manteniendo un crimen de desaparición, un delito de desaparición forzada. Por eso yo creo que es importante distinguir el ámbito nacional y el internacional, el de la responsabilidad del Estado. Si lo que usted me pregunta es ¿el Estado responsable de esa desaparición? Por supuesto sí. También le digo, el comité no tendría competencia para examinarlo, porque los Estados parte decidieron que la competencia del comité se extendiese a las desapariciones que se habían iniciado con anterioridad. Pero, sin embargo, en esa declaración interpretativa, el comité ha declarado que se considera competente no para examinar casos individuales, pero sí para examinar las políticas, como ha hecho, de los Estados, aunque se refieran a los hechos del pasado. Bueno, en el año 2021 el comité emite su último informe al Estado español a la espera de este nuevo de 2024, en el que se felicita sobre la actuación legislativa que el Estado español ha tomado en relación a sus compromisos con la Convención, concretamente la actuación del delito en nuestro Código Penal, de la futura ya ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica, pero también le hace unas recomendaciones al Estado español para que vaya adaptándose, no solo en clave legislativa, sino en aportación de más recursos, en coordinación entre las administraciones, en la protección de las víctimas y de los testimonios para el esclarecimiento de los delitos de los crímenes del franquismo. Y eso pone de alguna manera de manifiesto cómo el Estado español todavía le queda un recorrido importante, a pesar de las leyes de memoria histórica y de memoria democrática, para cumplir sus compromisos en esta materia, ¿no? Eso por un lado, para que pueda un poco desarrollarnos eso. Y por otro lado, yo creo que es un elemento objetivo que las personas más humildes, más sencillas, más pobres, aquellas que se rebelan de alguna manera contra la injusticia, se organizan, son las verdaderas víctimas de los derechos humanos, ¿no? Eso es la prueba como en Guatemala, en Chile, en Argentina, la persecución y las desapariciones forzadas se hacen sobre ese tipo de colectivos, ¿no? También en el Estado español, en relación
relación a los crímenes del franquismo, las personas más humildes, más sencillas, son las que tienen más dificultades para darse cobertura, para dar el Estado cobertura, primero para la verdad, después para que se haga justicia y finalmente para que se les dé reparación, ¿no? Un poco en torno a eso, ¿no? Nos comentase un poco más. Bueno, en primer lugar, hay una cosa que llama la atención y es que por más que se esfuerce un Estado, no digo que sea el caso de España, pero mi experiencia es que por más que se esfuerce un Estado, por ejemplo Argentina, que es un Estado esforzado, Francia, que son promotores incluso de la Convención, nunca para el comité es suficiente. En realidad, cuando los Estados comparecen ante el comité, nunca vienen a que les den palmaditas en la espalda, porque forma parte de la lógica de la revisión, sino a que te digan, te faltan cosas por hacer, porque siempre faltan cosas por hacer. En el caso de España, pues evidentemente ha habido avances claros en el ámbito legislativo. Ha habido, fíjense, en el ámbito legislativo medidas que aparentemente serían muy simples de tomar y sin embargo no se adoptan. Por ejemplo, se le recomienda al Estado español, porque es incompatible con la Convención, que la garantía del habeas corpus, que es una garantía esencial de las personas detenidas, pueda ser suspendida en una situación de estado excepcional. Pero, sin embargo, el Estado español le dice al comité, mire, sí, yo me hago cargo, pero mire, nosotros hemos tenido 2 estados de alarma, uno que se ha mantenido durante bastante tiempo, en el caso del COVID, nunca hemos suspendido el habeas corpus. Miren, nuestra situación política, no digo que diga eso las autoridades españolas, pero entiendan la lógica, nuestra situación política no es muy sencilla y si tuviésemos que conseguir una mayoría parlamentaria cualificada para una medida que sin embargo no es muy necesaria, pues a lo mejor nos cuesta mucho. Mira, en cambio, nos hemos dedicado a reformar el Código Penal, reformar la detención incomunicada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hemos abordado una ley de memoria democrática, una ley de memoria histórica primero, una ley de memoria democrática, desarrollamos políticas de recuperación de los restos. Es verdad que no es suficiente, pero lo hacemos. Incluso hemos reparado a las víctimas desde el inicio de la transición. Desde 1975 hasta la actualidad, según los datos que a mí me constan, hemos invertido más de 23.000 millones de euros en realizar políticas materiales de reparación. Miren, pero en realidad lo hemos hecho tan mal que nadie lo sabe, que no lo podemos decir, que no podemos jactarnos de ello, porque miren que hemos invertido el equivalente ¿cómo se dice?, a rescatar Bankia en mucho más tiempo, pero sin embargo lo hemos gestionado tan mal que casi no se lo podemos decir ni a ustedes. Es que ni tan siquiera se lo decimos. Bueno, yo creo que son los claroscuros. ¿Qué nos falta? Bueno, y a ello añadiría, y con esto casi terminaría. Miren, si yo fuese el Estado español, ¿qué le diría al comité? Miren, y además, si usted mira nuestro recorrido histórico, verá que nuestras políticas de reparación, centrémonos en la reparación, porque desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, cuando la justicia ya no es posible, tiene que haber un mecanismo compensatorio. Si hay mucha justicia, puede no ser tan importante la reparación, pero cuando la justicia no es muy importante, eso hay que compensarlo con políticas de reparación. Y la reparación no es solo dinero, es reparación simbólica. Son monumentos, son miles son homenajes. Es que los representantes del gobierno estén presentes, y los de la oposición, porque los representantes de la oposición también son Estado. Y a propósito de eso, si yo fuese el gobierno, el Estado español, diría, miren, y en fin, no quiero hurgar en la herida, pero si usted mira históricamente, verán que nuestro sistema, en relación con las víctimas, en nuestros casos, en nuestros crímenes, en nuestros hechos del pasado, ha sido desigual. Se viene desarrollando desde el año 75, pero va fluctuando, va bajando y va subiendo.
Y mire usted quién gobierna en cada momento. Yo, en fin, no se lo voy a decir, pero no son iguales las políticas. Claro, incluso en las distintas... Nuestro sistema de convivencia, nuestro sistema constitucional nos ha llevado, porque es una buena manera de articular la convivencia, a delegar muchas funciones. Yo soy el Estado, pero yo no respondo, mejor dicho, no, pero yo no lo puedo hacer todo. Y miren, si usted mira, pues verá también que las políticas en relación con la memoria, en relación con las víctimas, son desiguales también según los... Y el comité le diría, uy, es verdad, pero miren, es que eso nos lo dice, nos lo ha dicho, por ejemplo, México. Sí, mire, pero usted ante mí es el Estado y yo me relaciono con el Estado. Por lo tanto, nosotros, como sociedad, tenemos una deuda, tenemos un mandato, hemos asumido unos compromisos que tenemos que administrar y como Estado somos responsables. Y nos tenemos que sentir responsables de ello. Pero la gestión no le corresponde en su totalidad al Gobierno, como sucede con México, que insiste mucho, no, mire, es que eso es competencia de cada Estado federado. A los ojos del comité es España. ¿Falta por hacer? Sí, se ha hecho mucho, por supuesto que sí. Probablemente nunca, o mejor dicho, hasta que no se haya recuperado el último resto de las personas desaparecidas, España tendrá una deuda pendiente. Pero yo creo que va mucho más allá. Desde mi punto de vista, la deuda es mayor. A mí, en lo personal, me resulta particularmente, como diría, descorazonador, que cuando se celebra a final del mes de octubre, me parece, se va a celebrar el 31, puede ser, cuando el 31 de octubre se celebre el día conmemorativo de las víctimas de la guerra civil, ¿no? Pues no esté, fíjense, ni tan siquiera se celebre en el Parlamento. Bueno, hay una cosa, en cierto modo, paradójica. Desde hace años, cosa que me parece estupendamente, me parece muy bien, se celebra en el Parlamento el Día del Holocausto. Y, sin embargo, no somos capaces de celebrar en nuestro Parlamento el día en el que tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la guerra civil. Y la ley de memoria democrática no es una ley sesgada, son quienes fueron víctimas, todas las personas que fueron víctimas de la guerra civil. No acierto a comprenderlo y además me resulta descorazonador. Esa fractura yo creo que rompe nuestro sistema de convivencia, hace que nuestra relación no sea armoniosa. En mi opinión, yo creo que si algo deberían de censurar los organismos, y en el fondo es lo que están censurando, es esa falta de consenso, de espíritu único en afrontar el pasado que, en fin, que nos caracteriza a nosotros. Bueno, que esto es muy personal y muy poco jurídico.